Conéctate al podcast de gacetanautica.es. Gaceta Náutica es radio, es mar. Bueno, estamos en el segundo capítulo de Pico del Oro, la sección de Diego Riera para aprender cómo son los barcos, cómo son las velas, qué formas tienen y cosas que luego van apareciendo a medida que vamos comentando la jugada. Hoy, Diego, me vas a hablar de una tecnología antigua, o sea, la más antigua, aplicada a lo más moderno que vemos. Sí, o al menos es una curiosidad. En una parte, es una curiosidad, Sí. bueno, pues es una curiosidad muy interesante, es decir, cómo de alguna manera se mantiene cierto concepto del pasado para hacer que los barcos corran un montonazo más. Es que uniendo toda la evolución que ha habido a lo largo de este tiempo. cuando ¿no? acabemos ya con la parte de verdad y podamos divagar, te tengo que enseñar una imagen de unos polinesios que van con un catamarán de ala rígida. La foto es de 1920. ¿De 1900? Sí, 20 o así, o algo por el estilo. Polinesios con un catamarán de ala rígida, pero Sí. eso no lo había inventado la Rieliso, ¿no? Pues tiene más años que la Tana, ¿sabes? Son, pues eso, ellos... Bueno, los polinesios inventaron cosas muy... Bueno, los multicascos. Es que de hecho los multicascos son suyos y las velas rígidas, pues ya había en Egipto, supongo. O sea, cogías una esterilla y pues la trenzabas y tenías una vela rígida. Pues estos tienen una vela rígida y tienen un barco que si lo haces en fibra de carbono, pues te vas a Copa América. Eso se avisa, o sea, tendríamos que tener ese recurso para enseñar. En el siguiente capítulo enseñamos Es un clickbait esto, ¿no? Se llama Es un clickbait. es un clickbait. Enseñaremos a los polinesios, bueno, cuando llegó Cook a Polinesia, ¿no? Capitán Cook se quedó alucinado lo explicabas en un reciente artículo sobre el origen de los Sí. catamaranes y digamos, Warren, ¿no? Que fue el padre o el patriarca de los catamaranes modernos de ¿no? construcción. Cuando llegó Cook, flipó con lo que había. Cuando llegó Cook, 100 años antes, había pasado Magallanes por allí también con prisas para llegar a casa. Bueno, pero es que estos iban con prisas. O sea que iban con prisas llegó allí. y no se pararon. Sí, bueno, los ingleses siempre la verdad es que siempre se han sabido vender mejor Sí. y eso hay que reconocérselo. Sí. Bueno, hablemos de esos aparejos, de barcos o de embarcaciones o de artilugios para navegar muy modernos. Artilugios flotantes, pero basados en tecnologías pasadas. Sí, ya empezamos con lo que es la clave dicotómica en sí mismo y entonces a partir de ahora haremos unas preguntas que nos derivarán a un sitio o a otro y pues a lo mejor esa pregunta nos deriva a una siguiente pregunta o ya a un objeto en concreto. ¿Vale? Entonces, primera pregunta, 1A, la vela no está unida al casco, iremos a la pregunta número 2. La vela sí está unida al casco, iremos a la pregunta 3. Bueno, entonces, una vela que no está unida a un casco. Qué sorprendente, ¿no? Eso es muy raro. Pues ahora las playas están llenas porque es lo último y es lo más moderno que hay. A ver, ¿cómo se llama? Creo que que tengo por aquí... Pero espera, No lo lanzo todavía, ¿eh? la pregunta 2 también tiene dos respuestas. 2A, ¿la vela se maneja directamente con las manos? Ostras. Esto se llama actualmente windsurf o, me han dicho, se llama sling wing. ¿Qué tienes tú? Tú has buscado algo, ¿no? El sling wing es este artilugio. Esto de aquí, pues vas con una cometa directamente cogida con las manos y en este caso vemos que encima la tabla debe llevar foils porque vas... Sí, va. Este encima además lleva foils. Lleva foils. Esto es un invento ¿Del diablo? Del diablo, sí. Se ha navegado en dragones, te parece un insulto a la vela, pero es muy sencillo. Gracias a que tiene el borde de ataque que es hinchable y la parte central hinchable, tú llegas, lo llevas en una mochila. Esto se pliega. Lo hinchas, coge una consistencia suficiente, lleva unas cinchas para cogerse y si encima tienes una tabla con foil, con que sople 5 nudos, ya despegas. Entonces, y vas a 12. A 12, sí. Si sopla 20 nudos te matas posiblemente, porque a lo mejor vas a 40. Claro, es que esto con mucho viento no es muy manejable, ¿no? No, te hace falta un Copa América que pesan 7 toneladas, pero aún así también vale 40 nudos. Pero bueno, esto ahora está muy súper de moda. Sí, sí, porque yo creo que es lo último. No, hombre, no es lo último, porque hace unos cuantos años que están por ahí ya circulando, pero que sí que es
Yo esto no lo he probado, no creo que lo pruebe porque para empezar... Tenemos una edad nosotros ya, ¿eh? Sí, sí, no. Yo todavía que haya un polipasto que tires y que haga el trabajo por mí recogiendo la escota, para ir tirando así debes acabar con la espalda destrozada. Bueno, y muchos colorines. Nos hemos ido a lo más extraño y a lo más novedoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que era esa vela que no está en contacto con el casco, vale, pero hay otro y que además ejemplo. Se maneja sin cabos. Hay otro ejemplo. La pregunta 2A sería si la vela se maneja directamente con las manos. Y la pregunta 2B es, la vela se maneja a través de cabos. De cabos. Eso es un kitesurf. Es un kitesurf de toda la vida, que tiene 10 años, pero es ya de toda la vida. La cometa. Una cometa. Cometas hay de varios tipos y lo normal es también tengan un borde de ataque hinchable, ¿de acuerdo? Y eso le da rigidez. Las hay creo que tienen es un compartimento como un parapente, son dos capas separadas, hace unas celdas, entra aire, como sale por atrás, tiene poco sitio para salir, se mantiene hinchada y le da la rigidez, la forma a la vela. El problema es que son de este tipo, es que si te caes al agua no hay forma de hincharlas, porque te hace falta que tengan el borde de ataque hinchable, ¿vale? Otro invento del diablo, pero te cabe una mochila y te cabe dentro del maletero del coche. Anda que no lo disfruta la gente. Sí, debe ser también maravilloso. Muchos colorines, te vas al Barcarés y hay 3.000. Debe ser guay. Pero y va a ser clase olímpica. Va a ser clase olímpica. Sí, de eso hablaremos otro día. El peregrinaje de la vela en el deporte televisado. Ya, al final, a ver si lo consiguen, ¿no? Sí, es algo para mí sorprendente. El atletismo, yo a lo mejor es que sé poco, pero siempre se han corrido las mismas disciplinas. 100 metros, 110 vallas, 1.500 metros. En cambio, en vela... Hay que estar en permanente evolución para contentar a la audiencia. Bueno, pues, pero esto es como funcionan hoy. ¿Y sabes que se ve más el tiro con arco que la vela? Es que la vela es muy difícil de seguir y es muy difícil de explicar a veces. Y eso es la verdad. No, sí. Es decir, si tú tienes toda la infografía que puede desplegar la Copa América o el circuito Sail GP, y además haces que la regata dure 15 minutos o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues mantener la atención de la gente. Es un poco el deporte Red Bull, ¿no? Que es muy dinámico, en fin, todo eso. Pero ya existe una versión así que se llama Match Race, barco contra barco, que da igual las condiciones, porque lo importante es que compites contra otro. Y ya no hay match race Lo quitaron el match race de los Juegos Olímpicos. Y el match race de la Copa América pues ha quedado un poco desvirtuado porque es potencia pura. Porque es potencia pura. Pero bueno, es lo que demandan los tiempos. Diego, no tenemos que parecer dos abuelos tú y yo aquí hablando del pasado. Yo me acuerdo una vez que iba en un dragón. Pero bueno, ahora mira, hemos empezado hablando de que antes de pasar al siguiente barco o al siguiente artilugio, estos dos barcos funcionan con la tecnología, entre comillas, de las velas cuadras, sí, porque el viento solo les entra por un lado. La diferencia entre la cometa se infla por un lado. Sí, la diferencia en vela es que hay velas cuadras y velas de cuchillo. ¿Vale? Las velas de cuchillo, las Marconi, la Latina, los Foques, todo esto son velas de cuchillo. Y las velas cuadras son las que cuelgan de una verga. Y en estas, la orientación que se le puede dar respecto al mástil, pues es un poco hacia un lado, yo que sé, 40 grados, 50 grados, y un poco hacia el otro. De forma que el viento siempre incide en el mismo lado de la vela. En cambio, en una vela normal, de un crucero, pues vas navegando así, piras y vas navegando a otro lado. El comportamiento es de un ala de avión, ¿vale? Funciona exactamente igual. Más adelante podemos aburrir a la gente con esto, pero no será hoy. Y posiblemente una cometa, en general, en origen una cometa, el viento le da en un lado y le empuja hacia arriba y con unos cabos la mantenemos hacia abajo. O sea, que una cometa es también una vela cuadra, ¿vale? ¿Qué tenemos en este caso con el kiteboarding, con el windsurf? Que el viento siempre entra por el mismo lado. La vela va por un lado y pues sí, pero siempre le entra por el mismo lado. Siempre entrará por el envés, no por la parte superior, ¿vale? Ahí es donde hemos conectado antigüedad con modernidad absoluta. Sí. El comportamiento será de ala de avión, ¿vale? Sí. Pero curiosamente tiene una cosa muy antigua. Es una vela cuadra
conceptualmente. Realmente no lo es porque su comportamiento es de ala de avión. Es de ala de La avión diferencia de velocidad que del genera flujo de succión, arriba ¿no? y el flujo de abajo hace que se genere una succión y hace que avance hacia el lado que haya. Y gracias a que tenemos una orza, evita que vayamos de lado y avancemos hacia un lado. Nos queda el que mantenía, digamos, la vela o el mástil que se mantenía conectado con la embarcación. Que la pregunta 1A era la vela no unida al casco y la 1B la vela sí está unida al casco. Vale, pues y nos enviaba la pregunta 3. ¿Qué tenemos en la pregunta 3? En la 3A tenemos el mástil que sostiene la vela es móvil, es pivotante. El mástil no está fijo. ¿En qué barco tenemos un sitio que el mástil se pueda mover porque abajo tiene una pieza de goma que se mueva? Esto no es muy novedoso. Fue súper novedosísimo. En el 86 debía ser la bomba. En su época sí. Aquí ya somos muy mayores. Aquí el 86 no es muy antiguo. Es el Mundial de Argentina, eso, querido. De México. Me acuerdo de la tabla windsurfer que se trajo mi tío Juan. Sí. Un invento del diablo. Sí, tenía un reborde que no tenía sentido. Hablamos del windsurfing. Del windsurf. Obviamente. Aquí tenemos a Pep Bonet, que es el tío más rápido en una tabla normal. El tío más rápido, al menos de España, en una tabla normal. Esto está grabado, esta fotografía está hecha en el desierto de Namibia, en un canal. Y me parece que registró una velocidad de 50 nudos, o próxima a los 50 nudos. Una auténtica barbaridad. Sí, porque hemos hablado de Copa América y esas cosas. Y allí hay unos cables que aguantan el mástil y hay un ingeniero que le ha calculado todo. Aquí hay un señor que se ha puesto un arnés y con su peso y la fuerza que hace los brazos aguanta una vela y va a 50 nudos. Por un canal. Que la profundidad del agua, de lo que se ve aquí, es... Nada. Pues no para aquí ya. Puede, sí, exactamente. Para que no puede genere haber ola a lo mejor 30 centímetros. Claro, porque si aquí hay una ola del tamaño de esta mesa, a lo mejor saltas y te matas el bofetón, ¿sabes? Pero bueno, esto es una cosa un poco rara. Hemos cogido esta imagen porque es muy espectacular y, en fin, bueno, pero el windsurf ha evolucionado y ahora hay windsurf foil. Con foil. Pero ¿sabes qué me dijo Pep Bonet cuando le entrevistamos a raíz de este récord o de esta participación en este mundial de velocidad? Es que claro, el foil, al separarte del agua, pierdes todo lo que es la sensación de la fricción. Pues ahí lo dicen que ahora hay windsurf de clac, 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 clac y windsurf de... Exactamente, que ese deslizarse pues que le quita un poquito de adrenalina. Le quita adrenalina, pero te permite navegar con un terral a las 7 de la mañana en verano delante de Calagamba, porque el viento que sale de tierra hacia el mar, lo contrario del embar, sí. Con eso es suficiente para que vueles, para despegar, ¿no? Claro. En un futuro habrá un Sofía de madrugada y un Sofía de mediodía. Y habrá un Sofía para clases que vuelan a las de 6 a 9, cuando el viento es terral. El mar está como un plato delante entre Campastilla. ¿Tú crees que eso es la evolución o es una propuesta muy loca? Muy loca que se te acaba de pasar por la cabeza. No, ya he pensado antes. Bueno, tiene su sentido, ¿no? Porque hay todas estas clases voladoras se encuentran con un problema, ¿no? Que son un poquito, entre comillas, barcos de lago. Barcos de poca ola, ¿no? Y aquí, claro, cuando el embate empieza a meter ola en la bahía de Palma, yo recuerdo cuando vinieron los GC32, que son catamaranes con foils, que iban un poco desbocados. Es que los GC32, los nacras y todas esas cosas tienen que navegar a la bahía de Pollensa. Iker Martínez, estando en el Arenal, se fue a hacer un stage al puerto de Pollensa porque es una bahía mucho más pequeña y apenas hay ola. De hecho, yo lo he visto, niños de Optimis que navegaban ahí encantados, salían por la boca del náutico de Palma y cuando salían por delante del... Claro, es que en la bahía de Palma se hace ola. Se forma un chebec y los tíos solucionaban. Había olas de medio metro a 1 metro, que para la de aquí es normal, y ellos veían un maremoto a los niños de Pollensa. Pues por eso hay barcos cada vez para más sitios. Y hay barcos para sitios donde antes soplaba muy poco viento y no se podía organizar una regata. Y ahora, en sitios con poco viento, gracias a los foils, o con muy poca ola, gracias a los foils, puedes montar un espectáculo. Entonces, ya para cerrar, ¿a qué hora propones que arranquen las regatas con barcos que llevan foils en el Sofía, por ejemplo? ¿A qué hora más o menos? Mira, yo ahora... ¿A qué hora se tendrán que levantar esos regatistas?
¿Son regatistas? Me da igual porque son regatistas. O sea, no quiero proponer nada porque los oficiales de regata y los balizadores me perseguirán si le digo que hay que estar a las 7 de la mañana en el agua. Pero, ostras, es que de 8 a 10, a lo mejor en el Sofía no, porque es primavera y no calienta suficiente, pero en verano, a las 8 de la mañana hay un no, ahora, igual tú lo conoces más, yo no sé si ahora me equivoco porque hablo de memoria. Creo que es en Garda que es muy habitual que se navegue muy pronto. Bueno, en Garda lo que hay es, son 2 vientos súper geográficos, entonces a 1 hora por la mañana sopla en una dirección. Y es bastante pronto, es posible. Creo que sí, y luego para y por la tarde se levanta en dirección contraria, pero que por esto el viento cae y hay que recoger a toda la flota y a lo mejor tienes a 100 tablas de windsurf que no son capaces de volver a puerto. Los recoges todos, sientas, te esperas y puntualmente a las 4:30 el viento que se ha ido, pues se genera la diferencia potencial en sentido contrario y vuelve. Entonces son 2 horas perfectas para navegar hacia un lado y hacia el otro. Bueno, hablamos del lago de Garda, o sea, hablamos de un lago, lo digo porque a veces decimos cosas y quedan como que todo el mundo tiene que saberlas. Nos referíamos el lago de ahora Garda está al entre lago Italia y Suiza. Exactamente. Que es más grande que la bahía de Pollensa. Es precioso, además. Yo no he estado, he enviado 2 niñas. He tenido esa suerte. No, yo no he estado tampoco, pero vamos, no me hace falta estar porque las fotos que a veces llegan son espectaculares. Y además ahí navegan niños de Optimis y navegan. Sí. Es uno de 8 los metros. Es uno de los campos de regatas importantes que hay en Europa. Sí. Bueno, Diego, pues hoy hemos aprendido, hoy nos has explicado. Hemos explicado pues un poquito cómo funcionan esos artilugios de deslizamiento, ¿no? Porque al final no hemos hablado de barcos, sino de tablas en los 3 casos. La navegación deportiva, recogida por el reglamento de regatas a vela, es una ínfima parte de toda la vela que existe, evidentemente. Y allí el barco es el equipamiento deportivo del deportista para competir, lo que incluye una simple tabla. Una tablita. Para deslizarse. Es un barco. Es un barco y no lo vamos a discutir nosotros aquí. Podemos discutirlo, pero no será el caso. No, es un barco. Lo acabas de explicar muy bien, está reconocido dentro del reglamento. Pues Diego, encantado. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Sí. Y espero que no se te acabe pronto la gasolina. No, yo creo que tengo un par de barcos más. Conéctate al podcast de GacetaNáutica.es. Gaceta Náutica es radio, es mar.